Antes de comenzar, es importante aclarar que cuando hablamos del color violeta nos referimos a una tonalidad muy particular, conseguida a partir de la combinación entre el color rojo, o colorado, y el azul. Esta mezcla da origen no solo al violeta puro, sino también a una amplia gama de tonalidades relacionadas, como el lila, que es un violeta suavizado con blanco, el morado, el malva y hasta el púrpura, cada uno con su propia carga simbólica y cultural. Sin embargo, el violeta es considerado el color secundario primordial dentro de esta familia, pues surge directamente de la mezcla de dos colores primarios, el azul y el rojo. Por eso, en este video nos centraremos en el significado del color violeta, pero también abarcaremos la riqueza que aportan todas sus variaciones. ¿Qué significa el color violeta? Existen alrededor de 40 tonalidades distintas del color violeta, cada una con matices que transmiten emociones y mensajes diferentes. Desde un violeta intenso y profundo, cargado de misterio y poder, hasta lilas y malvas más suaves, asociados con dulzura, delicadeza y calma. En el mundo del color pigmento o sustractivo, el violeta se obtiene de la mezcla entre rojo y azul, mientras que en los colores luz o aditivos también aparece como un secundario, producto de la estimulación simultánea de los receptores sensibles al rojo y al azul en nuestros ojos. El nombre violeta proviene de la planta del género viola, que es el referente natural de esta tonalidad, al igual que las lilas o las malvas lo son de otras variaciones cercanas. La simbología del violeta se explica a partir de su dualidad, combina dos fuerzas opuestas. Por un lado, el azul representa paz, armonía y espiritualidad. Por otro lado, el rojo simboliza pasión, intensidad y fuerza. Estos dos mundos, al unirse, generan un color cargado de contradicciones y significados profundos. De hecho, una de sus interpretaciones más comunes es la de poder contra humildad. El violeta ha sido símbolo de penitencia en liturgias religiosas católicas, pero al mismo tiempo fue color de emperadores, reyes y altos sacerdotes en distintas culturas antiguas. El violeta en la historia y la cultura. El simbolismo del violeta tiene raíces muy antiguas. Durante siglos, fue asociado al poder, la nobleza y la eternidad. Esto se debe a que en la antigüedad se elaboraban túnicas exclusivas teñidas con un pigmento extraído de un molusco marino llamado murex. Este tinte, conocido como púrpura de Tiro, era tan costoso y difícil de conseguir que solo la realeza y las élites podían permitírselo. Además, su durabilidad lo convirtió en símbolo de lo eterno. En Egipto, las túnicas violetas se bordaban con hilos de oro y se reservaban para las figuras más importantes de la sociedad. En Roma, el uso del púrpura estaba tan regulado que solo el emperador, su esposa y su heredero podían vestirlo en su totalidad. A otros funcionarios solo se les permitía pequeños detalles en su indumentaria. Vestirlo sin autorización era un crimen castigado con la pena de muerte. Esta exclusividad reforzó la idea del violeta como símbolo de supremacía y respeto. Simbolismo espiritual y psicológico. El violeta también tiene un significado espiritual muy profundo. Se lo asocia con la magia, el esoterismo y lo místico, siendo considerado un color de transición entre el mundo material y el espiritual. No es casual que sea el último color visible del espectro de luz, justo antes del ultravioleta, que escapa a nuestra vista. Este límite le otorga un aire de misterio y conexión con lo invisible. Psicológicamente, el violeta transmite una dualidad muy marcada. Por un lado, evoca tranquilidad, serenidad y equilibrio emocional. Por otro, despierta sensualidad, seducción y deseo. En su faceta ligada al azul, el violeta genera paz, bienestar y calma, siendo ideal en decoración cuando se busca crear ambientes relajantes. Sin embargo, un exceso de violeta puede provocar sentimientos de melancolía o tristeza. En su faceta ligada al rojo, se convierte en un color cargado de erotismo, morbo y deseo, capaz de estimular la mente e incrementar el apetito sexual. Es un color que conecta cuerpo y mente, pasión y espiritualidad, razón y emoción. El violeta y la religión. En el catolicismo, el violeta es el color de la penitencia, la humildad y la preparación espiritual. Se utiliza especialmente en tiempos de Cuaresma y Adviento, como símbolo de recogimiento, introspección y sacrificio. Representa la renuncia a lo superficial y el enfoque en lo divino.
Esta faceta contrasta con su carácter de lujo y poder en la antigüedad, reforzando su naturaleza de color contradictorio. Curiosidades del violeta. 1. Símbolo del feminismo. Desde hace más de 200 años, el violeta representa la lucha por la igualdad de género. En 1908, la activista Emmeline Patrick Lawrence explicó, el violeta, color de los soberanos, representa la sangre real que corre por las venas de cada luchadora por el derecho al voto, representa su conciencia de la independencia y la dignidad. Desde entonces, el movimiento feminista adoptó este color como insignia. 2. El último color del cielo. Antes de que llegue la oscuridad total en la noche, el cielo se tiñe brevemente de un violeta profundo. Este fenómeno refuerza su conexión con la transición, el misterio y lo desconocido. 3. Símbolo de la comunidad LGBT. En 1969, durante una manifestación en San Francisco contra un periódico homófobo, los trabajadores del diario lanzaron pintura violeta a los manifestantes. Estos, en respuesta, dejaron huellas de manos violetas en las paredes del edificio. Así nació la mano violeta, símbolo de resistencia y liberación gay. 4. Asociación con las drogas psicodélicas. En la cultura popular moderna, el violeta se ha vinculado con sustancias psicotrópicas como el Purple Rain o Purple Heart, reforzando su relación con lo irreal y lo trascendental. 5. Influencia en la mente. Algunos estudios afirman que los tonos violetas estimulan la creatividad, favorecen la inspiración artística y ayudan a la meditación profunda. Por eso es un color muy usado en espacios espirituales o de práctica de yoga. El violeta en la decoración y la moda. En el diseño de interiores, el violeta es un color versátil pero delicado. Pequeños toques violetas generan ambientes sofisticados y relajantes, pero un exceso puede resultar abrumador. Los lilas suaves son ideales para dormitorios y salas de descanso, mientras que los violetas intensos aportan lujo y dramatismo en espacios más formales. En la moda, el violeta siempre ha sido un color llamativo y cargado de personalidad. Usarlo transmite seguridad, misterio y distinción. Las variaciones suaves como el lila y el lavanda evocan romanticismo y frescura, mientras que los tonos más oscuros como el púrpura proyectan poder y autoridad. Conclusión. El color violeta es mucho más que una simple mezcla de azul y rojo. Es un color lleno de historia, contradicciones y simbolismo. Representa tanto la espiritualidad como la sensualidad, la humildad como el poder, la calma como la pasión. Ha sido emblema de emperadores, color de penitencia en la religión, bandera del feminismo y símbolo de liberación de la comunidad LGBT. El violeta es misterio, magia, nobleza y transformación. Un color que une dos polos opuestos para recordarnos que la vida también está llena de dualidades, y que en el equilibrio de los contrarios reside el verdadero significado. Para más contenido sobre colores, significados, espiritualidad y simbolismo, suscríbete a Hechizos, Oraciones y Rituales.